Desde los albores de la humanidad, las leyendas han tejido la trama de lo inexplicable. ¿Qué nos dicen estos relatos sobre nuestros miedos, deseos y secretos más profundos? En cada rincón del mundo, culturas han creado mitos para dar sentido a lo desconocido, héroes rebeldes, bestias ocultas en la noche y enigmas que desafían el tiempo. Hoy, viajaremos al corazón de estas historias para descubrir qué hay de verdad tras el velo de la fantasía. ¿Fueron estos personajes reales? ¿O son espejos de nuestra propia naturaleza? Acompáñame a explorar los orígenes ocultos de las leyendas que han cautivado a la humanidad y siguen vivas en nuestras pesadillas y sueños. Francia, siglo XVII. Una época de esplendor para la monarquía, pero también de intrigas, conspiraciones y secretos de Estado. En este escenario, surge una de las leyendas más enigmáticas de la historia, el hombre de la máscara de hierro. En 1669, un prisionero fue trasladado a la fortaleza de Pinerolo, en Italia, bajo órdenes del ministro francés Louvois. Su identidad, desconocida. Su rostro, oculto tras una máscara de hierro. Las instrucciones eran claras, nadie debía ver su cara, y bajo ninguna circunstancia podía revelar quién era. ¿Quién era este hombre? Las teorías son muchas. Algunos creen que era un noble caído en desgracia. Otros, que era un espía de alto rango. Pero la teoría más fascinante lo vincula directamente con la realeza. Según esta teoría, el hombre de la máscara de hierro era hermano gemelo de Luis XIV, el Rey Sol. Su existencia habría sido un secreto de Estado, ya que dos herederos al trono podrían desestabilizar el reino. Para evitar problemas, lo mantuvieron oculto y encarcelado de por vida. En 1698, el prisionero fue trasladado a la Bastilla, donde permaneció hasta su muerte en 1703. Su tumba fue registrada bajo un nombre falso, y todos los registros sobre su identidad fueron destruidos. ¿Por qué tanto secretismo? Voltaire, el famoso filósofo, fue uno de los primeros en popularizar la leyenda en el siglo XVIII. Desde entonces, el hombre de la máscara de hierro ha inspirado novelas, películas y debates entre historiadores. ¿Fue realmente un príncipe encarcelado? ¿O simplemente un hombre común envuelto en un misterio que nunca resolveremos? Drácula, el vampiro más famoso del mundo, es una figura que ha aterrorizado y fascinado a generaciones. Pero, ¿sabías que este personaje literario está inspirado en un hombre real? Vlad III, conocido como Vlad el Empalador, fue un príncipe rumano del siglo XV cuya crueldad y leyenda dieron origen al mito del conde vampiro. Vlad III, también llamado Vlad Dracula, que significa hijo del dragón, gobernó Valaquia, una región de la actual Rumanía. Era famoso por su brutal método de castigo, el empalamiento. Sus enemigos, ya fueran invasores otomanos o traidores locales, morían de manera lenta y dolorosa. Esta táctica no solo le ganó el apodo de empalador, sino que también sembró el terror en sus rivales y consolidó su poder. La conexión entre Vlad y Drácula llegó siglos después, en 1897, cuando el escritor irlandés Bram Stoker publicó su novela, Drácula. Stoker se inspiró en historias folclóricas sobre vampiros y en la figura de Vlad, aunque no visitó Rumanía ni basó su obra directamente en hechos históricos. En su novela, Drácula es un noble transilvano que vive en un castillo remoto y se alimenta de la sangre de los vivos para mantenerse inmortal. El castillo de Bran, en Rumanía, es a menudo asociado con Drácula, aunque Vlad nunca vivió allí. Este lugar, con su arquitectura gótica y su atmósfera misteriosa, se ha convertido en un símbolo del mito. Por otro lado, el verdadero Vlad vivió en el castillo de Puenari, una fortaleza en ruinas en lo alto de una montaña, que refleja mejor su personalidad austera y temible. Desde la película Nosferatu en 1922 hasta las adaptaciones de Hollywood y series como Castlevania, Drácula ha evolucionado en la cultura popular. Aunque el personaje literario es muy diferente al Vlad histórico, ambos comparten una aura de misterio y terror. ¿Fue Vlad el Empalador un monstruo o un héroe que defendió su tierra? La respuesta depende de a quién le preguntes. En los diálogos Taimeo y Critias del filósofo griego Platón, escrita alrededor del año 360 a.C., aparece por primera vez el relato de una civilización avanzada, dueña de una tecnología y poderío militar sin igual, la Atlántida. Según Platón, esta isla estaba ubicada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar, y su existencia se remontaba a unos 9000 años antes de su época, según historiadores. Platón describe la Atlántida como un reino de anillos concéntricos de agua y tierra, con palacios de metales preciosos,
canales laberínticos y templos dedicados a Poseidón, dios del mar. Sus habitantes, hijos del propio dios con una mortal, eran sabios y prósperos, hasta que la ambición los corrompió. Según el relato, intentaron conquistar el Mediterráneo, pero fueron derrotados por los atenienses. Como castigo divino, terremotos e inundaciones hundieron la isla en un solo día. ¿De dónde sacó Platón esta historia? Él asegura que no era ficción, sino un relato transmitido por el legislador griego Solón, quien a su vez lo escuchó de sacerdotes egipcios durante un viaje a la ciudad de Sais. Los egipcios habrían guardado registros de una catástrofe que borró del mapa a un pueblo rival. Sin embargo, no hay pruebas arqueológicas en Egipto que respalden esta versión, lo que lleva a muchos a pensar que Platón usó el mito como alegoría contra la arrogancia de los imperios. Algunos historiadores vinculan la Atlántida con eventos reales. La erupción del volcán Tera, en el 1600 a.C., destruyó la civilización minoica en Creta y arrasó la isla de Santorini. ¿Pudo este desastre inspirar el mito? Las similitudes son llamativas: una isla próspera, una catástrofe repentina. Pero Santorini está en el Mediterráneo oriental, no más allá de las columnas de Hércules. Otros proponen ubicaciones como las Islas Canarias, Irlanda o incluso la Antártida, aunque ninguna ha sido confirmada. En el siglo XIX, el mito resurgió con fuerza. Ignatius Donnelly, en su libro Atlantis, el mundo antediluviano, afirmó que la isla fue una civilización madre de todas las culturas. Hoy, teorías pseudocientíficas la vinculan con extraterrestres o energías cósmicas. Mientras, arqueólogos siguen buscando pistas, desde estructuras submarinas cerca de las Bahamas hasta formaciones en Doñana, España. Pero hasta ahora, solo hay escepticismo, y un misterio que sigue cautivando al mundo. El Yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves, es una criatura legendaria que habita en las altas montañas del Himalaya. Durante siglos, ha sido parte de los relatos y tradiciones de las comunidades locales, pero también ha capturado la imaginación del mundo entero. ¿De dónde surgió esta misteriosa figura y qué hay detrás de su leyenda? Las primeras menciones del Yeti se remontan a las tradiciones orales del Tíbet y Nepal. En estas culturas, el Yeti es visto como un ser poderoso y esquivo, que habita en las regiones más remotas y frías del Himalaya. Los Sherpas, guías de montaña locales, lo describen como una criatura grande, cubierta de pelo blanco o marrón, con rasgos simiescos y pies enormes. El interés occidental por el Yeti comenzó en el siglo XIX, cuando exploradores británicos y europeos llegaron al Himalaya. En 1921, el teniente coronel Charles Howard Bury reportó haber visto huellas gigantes en la nieve durante una expedición al Everest, describiéndolas como de un hombre de las nieves. Desde entonces, expedicionarios y cazadores de mitos han buscado pruebas de su existencia, desde fotografías de huellas hasta supuestos restos de pelo y huesos. La ciencia ha intentado explicar el fenómeno del Yeti. Algunas teorías sugieren que las huellas podrían ser de osos tibetanos o de otros animales locales, cuyas pisadas se distorsionan al derretirse la nieve. Análisis de ADN en supuestos restos de Yeti han revelado que pertenecen a osos, perros o incluso humanos. Sin embargo, esto no ha detenido la fascinación por la criatura. El Yeti ha aparecido en películas como Smallfoot y Monstruos contra alienígenas, y es un personaje recurrente en series y videojuegos. Su figura representa lo desconocido y lo indomable de la naturaleza, un símbolo de los misterios que aún guardan las regiones más inaccesibles del planeta. El holandés errante es una de las leyendas marítimas más famosas del mundo. Se trata de un barco fantasma condenado a navegar eternamente por los océanos, sin poder regresar a puerto. Pero, ¿de dónde surgió esta inquietante historia y por qué ha perdurado durante siglos? La leyenda del holandés errante tiene sus raíces en el siglo XVII, durante la Edad de Oro de la navegación holandesa. Según el relato, el capitán del barco, Hendrik van der Decken, intentó rodear el Cabo de Buena Esperanza en medio de una violenta tormenta. A pesar de las advertencias de su tripulación, el capitán juró que lo lograría, incluso si tenía que luchar contra Dios mismo. Como castigo por su arrogancia, el barco y su tripulación fueron condenados a vagar por los mares para siempre. Los avistamientos del holandés errante han sido reportados por marineros durante siglos. Se dice que el barco aparece como una aparición fantasmal, con velas desgarradas y un resplandor sobrenatural. Verlo se considera un mal presagio, que anuncia desastres o muerte. Incluso el rey Jorge V de Inglaterra afirmó haberlo visto durante su juventud, mientras servía en la marina. El Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, es un lugar clave en esta leyenda.
conocido por sus peligrosas tormentas y fuertes corrientes, era un punto crítico para los barcos que viajaban entre Europa y Asia. Muchos naufragios ocurrieron allí, lo que alimentó historias de barcos malditos y fantasmas. Algunos sugieren que el holandés errante podría ser una explicación sobrenatural para fenómenos ópticos como el Fata Morgana, un espejismo que distorsiona los objetos en el horizonte. El holandés errante ha inspirado obras como la ópera de Richard Wagner, películas de piratas como Piratas del Caribe, y numerosos libros y series. Su historia simboliza la lucha del hombre contra la naturaleza y las consecuencias de desafiar los límites. ¿Fue real o solo un cuento para advertir a los marineros sobre los peligros del mar? Eso es parte del misterio que lo hace tan fascinante. La historia del caballo de Troya es uno de los relatos más fascinantes de la mitología griega. Según la Ilíada de Homero y la Eneida de Virgilio, este episodio marcó el final de la guerra de Troya, un conflicto que duró 10 años y enfrentó a los griegos contra los troyanos. Pero, ¿cómo surgió esta leyenda y qué hay detrás de su origen? La historia cuenta que, tras una década de asedio infructuoso, los griegos idearon un plan audaz. Construyeron un gigantesco caballo de madera, hueco por dentro, donde se escondieron algunos de sus mejores guerreros. El resto de las tropas fingieron retirarse, dejando el caballo como una ofrenda a los dioses para asegurar un viaje seguro a casa. Los troyanos, creyendo que el enemigo había partido, llevaron el caballo dentro de sus murallas como trofeo. La idea del caballo se atribuye a Odiseo, el astuto rey de Ítaca, conocido por su ingenio. Sin embargo, no todos los griegos estaban de acuerdo con el plan. Algunos, como el sacerdote Laocoonte, advirtieron a los troyanos: temo a los griegos, incluso cuando traen regalos. Pero los troyanos ignoraron las advertencias, y esa noche, los guerreros griegos salieron del caballo, abrieron las puertas de la ciudad y permitieron que el ejército griego entrara para saquear Troya. ¿Hubo un caballo real? La arqueología sugiere que Troya sí existió. Las excavaciones en Hisarlik, Turquía, revelaron una ciudad que fue destruida y reconstruida varias veces. Una de esas capas, correspondiente al siglo XII a.C., muestra signos de incendio y guerra, lo que coincide con la época en que se cree que ocurrió la guerra de Troya. Sin embargo, no hay evidencia física de un caballo de madera. Algunos teorizan que el caballo podría haber sido una metáfora para un terremoto, un ariete o incluso un barco con forma de caballo. El caballo de Troya ha trascendido la mitología para convertirse en un símbolo universal de engaño y estrategia. Desde películas como Troya hasta expresiones como «cuidado con los griegos que traen regalos», su legado perdura. ¿Fue real o solo una invención literaria? Quizás nunca lo sepamos, pero su historia sigue siendo una de las más cautivadoras de la antigüedad. La leyenda del rey Arturo y su espada Excalibur es una de las más icónicas de la cultura británica. Este relato, que combina elementos de historia, mitología y fantasía, ha inspirado innumerables libros, películas y series. Pero, ¿cuál es el origen de esta historia y qué hay detrás de la espada en la piedra y el mítico Camelot? La historia comienza con una espada clavada en una piedra, acompañada de una inscripción que decía: «Quien saque esta espada de esta piedra es el rey legítimo de toda Inglaterra». Muchos lo intentaron, pero solo un joven llamado Arturo, criado como escudero, logró liberarla. Este acto lo proclamó como el elegido, el rey destinado a unificar Britania y traer paz a un reino dividido. La primera mención de Arturo aparece en textos galeses del siglo IX, como el Historia Britonum, donde se le describe como un líder militar que luchó contra los invasores sajones en el siglo V o VI. Sin embargo, la espada en la piedra y Excalibur no aparecen hasta mucho después, en obras como La Vulgata y La Mort de Arthur, de Thomas Malley, escritas en los siglos XIII y XV respectivamente. Estas obras añadieron elementos mágicos, como la Dama del Lago, quien entrega Excalibur a Arturo, y el famoso mago Merlín, su mentor. ¿Existió realmente Arturo? Los historiadores debaten si fue un personaje real o una amalgama de varios líderes y héroes folclóricos. Algunos lo vinculan con un comandante romano británico que resistió a los sajones. En cuanto a Camelot, su corte legendaria, no hay evidencia arqueológica que confirme su ubicación, aunque lugares como Tintagel en Cornualles y Cadbury Castle en Somerset han sido asociados con el mito. El legado de Arturo y Excalibur ha trascendido el tiempo. Desde las películas de Hollywood hasta series como Merlín y Camelot, la historia sigue reinventándose. La espada simboliza no solo poder, sino también justicia y destino. ¿Fue Arturo un rey real o solo un sueño colectivo de un pueblo que anhelaba un héroe? Quizás nunca lo sepamos, pero su leyenda sigue viva.
En la Inglaterra del siglo XII, bajo el reinado de Ricardo Corazón de León, la desigualdad entre ricos y pobres era abismal. Los nobles y los sheriffs abusaban de su poder, mientras el pueblo sufría bajo impuestos exorbitantes y leyes injustas. En este escenario, surge la figura de Robin Hood, el héroe que desafió al sistema. Robin Hood no es un personaje histórico confirmado, sino una figura legendaria que nació de las historias orales y las baladas medievales. Según la leyenda, era un hábil arquero y un líder carismático que vivía en el bosque de Sherwood, junto a su banda de hombres alegres. El sheriff de Nottingham era el enemigo número uno de Robin Hood. Representaba la corrupción y la opresión del sistema. Robin lo desafiaba robando a los nobles y comerciantes ricos que transitaban por el bosque, para luego repartir el botín entre los más necesitados. Robin no estaba solo. Su banda incluía a personajes como Lyre León, su fiel compañero, y Maid Marian, su amor. Juntos, formaban un grupo que luchaba por la justicia en una época de tiranía. Con el tiempo, la leyenda de Robin Hood se expandió. Apareció en baladas, obras de teatro, novelas y más tarde, en el cine y la televisión. Cada generación adaptó la historia, pero el mensaje central siempre permaneció: la lucha contra la injusticia y la defensa de los más vulnerables. Aunque no hay pruebas concretas de su existencia, muchos creen que Robin Hood pudo haberse inspirado en varios forajidos reales que desafiaron a las autoridades en la Edad Media. Su leyenda, sin embargo, trasciende la historia, es un símbolo de resistencia y esperanza. Antes de la escritura, ya existían relatos de humanos transformándose en bestias. Los griegos temían a Licaón, rey convertido en lobo por Zeus. Los celtas hablaban de guerreros que adoptaban la forma de lobos en batalla. Eran metáforas del poder de la naturaleza, o advertencias sobre la dualidad humana. En momentos de miedo y confusión, el mito explotó. La licantropía y supuestas apariciones dieron pie a la leyenda que hoy conocemos. Eso hizo que muchos ataques hechos por personas se le adjudicaran a los nuevos monstruos. La línea entre crimen y superstición se volvió mortalmente difusa. El mito no es solo europeo. En Japón, los Okami eran dioses lobo; en Mesoamérica, los chamanes nahuales se transformaban en animales. Cada cultura adaptó el relato, a veces como protectores, a veces como demonios. ¿Una coincidencia, o un arquetipo universal? En 1853, el psiquiatra Jean Etienne Esquirol documentó casos de licantropía clínica, personas que creían ser lobos. Enfermedades como la rabia o trastornos psiquiátricos explicaban los delirios. La ciencia intentó enterrar el mito, pero este resurgió en el arte. El cine reinventó al hombre lobo, de monstruo trágico a antihéroe. Bandas de rock usaron su imagen, el furor por lo werewolf llegó al merchandising y hasta al activismo ecológico. Hoy, simboliza la rebeldía contra lo establecido, y el lado animal que la sociedad intenta ocultar. En 2023, un video viral en Canadá mostró una criatura bípeda y peluda. ¿Fake news o evidencia? En Rumanía, granjeros juran que los Barcolac aún atacan de noche. Mientras existe el miedo a lo desconocido, la leyenda seguirá viva y aullando en la oscuridad. Las leyendas nunca mueren. Se transforman, se adaptan y nos persiguen en cada generación. Detrás de cada mito hay un fragmento de historia real, una injusticia, un temor colectivo, un misterio sin resolver. ¿Son los hombres lobo un reflejo de nuestra lucha contra la bestia interior? ¿Robin Hood una metáfora de la resistencia? La respuesta tal vez no importe, porque estas historias ya son parte de nosotros. Si te gustó viajar por las sombras de la historia, no olvides suscribirte y activar la campanita. La próxima leyenda podría estar más cerca de lo que crees. ¿Cuál te gustaría que exploráramos? Déjamelo en los comentarios, y recuerda, a veces, la realidad supera a la ficción.